de nuestro Dios. Y bueno, confiamos y oramos con fe. El Señor es poderoso y puede hacer milagros, amén. Y nosotros lo hemos visto en la vida de Alan. Hemos visto que Dios ha sido bueno con él, amén. Bueno, abra su Biblia de favor. Creo que este tema tiene mucho que ver, cuanto más en los tiempos en los que hoy nos estamos encontrando. Mateo capítulo 16, verso 13. Continuamos con temas de la Biblia. Aún no iniciamos una serie en específico. Y dice Mateo 16, 13, y vamos a leerlo al verso 15. Amén. Perdón, verso 17. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta noche vienes a nosotros para reforzar nuestros pensamientos, nuestra mente en torno a tu persona. ¿Quién eres tú para nosotros, Señor? ¿Quién es Jesús para mí? Ayúdanos, amado Dios, a que esta verdad sea en nuestra vida práctica, no solamente que se quede en lo teórico, Señor. Ayúdanos a tener una vida práctica en cuanto a lo que eres y lo que significas para nosotros, tus hijos. Te pedimos que nos guíes y que sea tu palabra en nuestros corazones. Y la iglesia dice: amén y amén. Un predicador dijo lo siguiente, hermano: nuestro conocimiento de Jesús no debe ser de segunda mano. Puede que uno sepa todo lo que se ha dicho acerca de Jesús, que conozcamos todos los aspectos de la cristología que se ha enseñado, incluso es capaz de hacer un resumen de lo que se ha dicho de grandes teólogos acerca de Jesús, y sin embargo no ser cristiano. Este mismo predicador decía: el cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús. Jesucristo, hermano, demanda un veredicto personal, no solo a Pedro, sino igualmente a cada uno de nosotros. Hoy es importante reflexionar sobre una pregunta que Jesús hizo, o sobre la pregunta que acabamos de leer que Jesús hizo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y él se dirigió principalmente al pueblo que le seguía. En Mateo capítulo 16, en este verso 13, Jesús hace una pregunta: ¿quién dicen que soy? ¿Qué dice la gente que soy? O pudiéramos decir también: ¿tú qué piensas de mí? ¿Estamos preparados, mis hermanos, para esta pregunta que es fundamental para nuestra fe y nuestra relación con Dios? Incluso aquí tengo escrito: ¿estamos preparados si el Señor hoy nos llamara a su presencia y que nos pregunte: ¿qué soy para ti? ¿Quién dices que soy?
Ahora veamos un poco del contexto de Mateo capítulo 16, solo será poco. Encontramos a Jesús y sus discípulos, mis hermanos, que están en la región de Cesarea de Filipos, en el norte de Israel. Jesús hasta ese momento, hermano, ya se había manifestado con señales, es decir, dio vista a los ciegos, sanó sordomudos, levantó lisiados, leprosos, hizo también prodigios, es decir, liberó a endemoniados, hizo maravillas, en otras palabras, resucitó a gente y dio, hermano, enseñanza, mucha enseñanza acerca del reino de Dios, como en Mateo capítulo 5, un sermón del monte que termina hasta el capítulo 7, verso 24. Ahora, hasta esos momentos, mis hermanos, incluso momentos de oposición de parte de los fariseos y los saduceos, aunque estos eran momentos donde la gente había experimentado la grandeza del Hijo de Dios, las enseñanzas del Hijo de Dios, y aún, repito, aunque también estaba siendo perseguido por fariseos y saduceos, el Señor Jesús hace una pregunta en esos momentos. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ahora bien, ¿cuántos sabemos que Jesús nos conoce? ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios omnisciente? Él sabe todo de nosotros. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Jesús preguntó? En capítulo Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, el último verso, en los últimos versos, dice que Jesús no tenía necesidad que nadie, muchos le seguían por sus milagros y maravillas. Y dice que nadie tenía que decirle a Jesús el tipo de gente que le seguía, porque Él conocía a todos. Pero en estos momentos, ahora Jesús va a hacer una pregunta a los discípulos, aunque repito, Él conoce y sabe muy bien todo sobre nosotros, pero el punto aquí, con propósito, es que Él quería saber qué es lo que opinaban de Él la gente hasta ese momento, a esas alturas de la situación. En el verso 21 encontramos que Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que iba a pasar. Y dice en el verso 21, tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. De manera que era de gran importancia saber para Jesús qué es lo que opinaba la gente. Déjame decirte un poco. Para la gente del mundo de hoy, hermano, pensar en Jesús es como un obstáculo para la libertad personal. A lo mejor alguien dirá, ¿y eso en qué nos compete a nosotros? Bueno, cuidemos de no caer en este mismo error, porque existen cristianos, hermanos, que toman los principios y las verdades de las Escrituras como obstáculos para su libertad personal. Es decir, vivir en unión libre, en adulterio, fornicación. Es como la gente que dice, es que Jesús me impone restricciones, normas morales. Otros ven a Jesús como un símbolo de religión opresiva, es decir, asocian a Jesús con instituciones religiosas acusadas de abuso de poder y de opresión. No se diga ese hombre que está en los Estados Unidos, que es uno de los líderes más grandes de estas iglesias, conocidas como, ¿cómo se llaman? La luz del mundo. Y no se digan los mormones, y no se diga los Pares de Sufrir. Netflix habla de todos sus sucesos de estas gentes, y bueno, la gente piensa de Jesús que es un obstáculo, es una religión opresiva. Algunos, mis hermanos, ven a Jesús como un divisor de la humanidad, es decir, sí al ecumenismo, no al cristianismo. Otros ven a Jesús, hermano, como un representante de un Dios vengativo.
es decir, que castiga y condena. Algunos ven a Jesús como un símbolo de intolerancia, sí al arco iris, sí al aborto, sí a la pedofilia, sí a la zoofilia. Hermano, esto es lo que estamos viendo en nuestros días de hoy en cuanto a pensar acerca de Jesús. Otros ven a Jesús como un obstáculo para el progreso científico y la razón, porque hablar de Jesús es un asunto de fe. Jesús puede ser visto como un símbolo de patriarcado que, fíjense, que ha oprimido a las mujeres y marginado a los grupos minoritarios. Por eso hay grupos que se levantan diciendo sí al feminismo y sí al empoderamiento de la mujer. Estas percepciones, mis hermanos, negativas de Jesús son el resultado de una ignorancia, pensamientos, mis hermanos, malentendidos, interpretaciones erróneas o experiencias negativas, te repito, con instituciones religiosas. De manera que Jesús, hermano, es una figura para la gente en su pensamiento, negativa para algunos. ¿Qué será para la gente de los tiempos de Jesús? Algunos lo recibían, ¿recuerdas la entrada triunfal de Jerusalén? Le gritaban, Hosana al Hijo de David. Y a los pocos días gritaban, crucifíquenle. Jesús, mis hermanos, es una figura central en la historia de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? No hubiera religión si no hubiera un nombre que es por sobre todo nombre. Y hoy día han surgido incluso sectas. Y de aquí viene la palabra entonces que Jesús dice en Mateo. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Hermano, podemos notar cómo el Dios omnisciente, fiel, justo, verdadero y santo tiene tanta paciencia para con nosotros los hombres, que aún a pesar de malos pensamientos en contra de quién es Jesús, Él sigue siendo un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios de gracia. Dice Pedro que tenemos un Dios que no quiere que el hombre perezca, sino que se arrepienta de su estilo de vida. Algo que ha sido sonado y yo creo que han llegado a tus oídos es en estos Juegos de Olimpiadas en París y su introducción a algo que une a familias, a algo que une a naciones, sorprendió de gran manera por su introducción. Precisamente, ¿sabes por qué? Porque tienen un concepto erróneo. ¿De quién? De Jesús. ¿Quién es Jesús para ellos? Para ellos, ese es su pensamiento. Sin embargo, mis hermanos, nosotros no podemos actuar en asuntos incluso de Señor, que caiga un rayo. ¿Recuerdan a Juan y quién más? Cuando Jesús les dice vayan, pidan esto, no lo recibieron y dice Juan y Santiago, Señor, ¿quieres que oremos y pidamos a Dios que descienda fuego? Y yo creo que, hermano, corrieron las noticias y corrieron las redes sociales para poner y en sus redes sociales como en internet el maleficio de las Olimpiadas de París. Sin embargo, creo que como pastores nos hizo reflexionar en cómo está el mundo, pero no solamente en cómo está el mundo, me llevó a pensar y a preguntarme, ¿y qué dicen los cristianos? ¿Quién es Jesús para ellos? Porque hoy día, hermano, dentro de la iglesia cristiana estamos cayendo en sucesos muy graves en quién es Jesús para los cristianos. El verso 14, hermano, entonces nos enseña, ¿qué dice la gente acerca de mí? Del Hijo del Hombre. Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas.
¿Recuerdan cómo se acercaron a Juan el Bautista y le preguntan, ¿tú acaso eres el Cristo? Y él dice, yo no lo soy. En este verso 14 nos enseña, hermano, algo muy importante. ¿Qué es? Que a pesar de que Jesús, mis hermanos, se había revelado a su pueblo con milagros, con maravillas y enseñanzas, ¿qué creen? No tenían un claro entendimiento de quién era Jesús. De manera que la gente que obra en asuntos como estos, en su grande ignorancia, mis hermanos, no tienen claro quién es Jesús. Si lo tuvieran, no harían ese tipo de perversidades y de herejías. Esto quiere decir que es un momento de reflexión en nuestras vidas cristianas, porque aquí hay una enseñanza triste que no debe hacernos a nosotros, y yo sé que no lo hará. Muchos no se preocupan por el asunto. Sin embargo, debe de llevarnos a una reflexión en nuestro día con día. ¿Qué? Mira, tanto la gente en el mundo como la Iglesia Universal, hermano, local de Cristo, hay muchos que tienen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años como cristianos y no tienen un concepto claro de quién es Jesús para sus vidas. Es cierto que vivimos en tiempos de señales finales. Los tiempos que estamos viviendo, hermano, Jesús dijo, se levantará nación contra nación, lo estamos viendo. Habrán guerras, habrán terremotos, habrá hambre, habrá violencia, y efectivamente lo estamos viendo. Sin embargo, hermano, no solamente estamos en esos momentos. Sí sabes que hay momentos que se han estado repitiendo mucho, que también hay momentos de avivamiento. ¿Alguien ha escuchado esto? Que hay momentos de avivamiento. Dice la gente, hoy día hay momentos de avivamiento. En África, yo no sé cuántos han escuchado que en África hay un movimiento fuertísimo donde mucha gente, dicen ellos, se está convirtiendo a Jesús. Mucha gente está terminando a los pies de Jesucristo. Mucha gente está viniendo a conocer, dicen ellos, quién es Jesús. Sin embargo, mis hermanos, creo que todos nosotros sabemos que en los Estados Unidos es uno de los países que normalmente les gusta hacer encuestas para saber todo asunto, ya sea que tenga que ver con el hombre, con la mujer, en cuestión de la vida, en cuestión de la muerte, etcétera, etcétera. Estados Unidos es alguien que hace muchas encuestas. Bueno, pues dentro de estas encuestas se hicieron una pregunta, porque dicen que dentro de los miles, así como hay un momento de dureza y de frialdad en el mundo, dicen también, hay un momento de avivamiento. Mucha gente se está convirtiendo. El asunto es que dicen que estas encuestas en los Estados Unidos, hermano, 5 de cada 10 cristianos que profesan creer en Jesús, a algunos creen que Jesús vino a este mundo y cometió pecado con María Magdalena. Otro concepto más o otra encuesta más habla de un porcentaje de los americanos que creen en Jesucristo y que confiesan tener una vida de intimidad profunda con Jesús. Y dice que la encuesta que se opuso a este pensamiento, porque dicen que 8 de cada 10 cristianos en los Estados Unidos, esos 8 son de profunda comunión con Jesús. Pero dice que en el momento se levantó otra encuesta que decía, bueno, ellos son buenos para profesar que creen en Jesús, pero algunos de ellos ni siquiera se congregan. Y si se congregan cuando quieren, como quieren y a la hora que quieren. Por otro lado, surge otra encuesta, hermano, muy difícil, y yo lo menciono esto, digo, esa encuesta está aquí en este libro, donde investigó un poco. No lo estoy inventando, pero dice que de la gente que normalmente profesa ser cristiano, y mayormente mujeres, son mujeres
que han o abandonado a sus hijos, o número dos, han caído al aborto y profesan el cristianismo. Entonces, mis hermanos, México será o estará exento a todo este tipo de situaciones que están pasando en los Estados Unidos. De ninguna manera. No hay país, hermano, donde el mismo cristianismo que dice, que profesa, que tiene un claro entendimiento de Jesús, porque otra encuesta dice que de los que dicen que tienen una relación íntima con Jesús, que leen, que oran, que constantemente se congregan, dicen que no hay diferencia entre los que se congregan y no se congregan, porque dicen que los que se congregan como los que se congregan siguen mintiendo, siguen robando, siguen defraudando a sus hermanos, siguen murmurando de sus hermanos. Así es que claro que nos lleva a pensar, mis hermanos, en qué situación nosotros estamos como hijos de Dios. Aquí voy a decir algo. ¿Cuál es el punto de lo que hablamos? Para tachar a unos que no son cristianos y los que sí somos cristianos, de ninguna manera. Estamos aquí, mis hermanos, porque así como Jesús les hizo esta pregunta a la gente de su tiempo y a sus discípulos, ¿qué crees? Ahora Jesús nos dice a nosotros: ¿quién soy yo para ti? De manera, hermano, que los años en el cristianismo, o muchos cristianos en sus años de cristianismo, no tienen un concepto claro de quién es Jesús para sus vidas. Vivimos en tiempos de señales, ya lo dije. Y esas señales, mis hermanos, nos tienen que empujar en adquirir, mis hermanos, abundancia de conocimiento de quién es Jesús. Pero eso hablaremos más adelante. Ahora, viene una pregunta importante, hermano. ¿Cuántos de aquí tenemos en claro lo que significa Jesús para nuestra vida? Bueno, de lo que empecemos a decir de aquí en adelante, evaluemos nuestro cristianismo. Ahora, aquí comienza algo muy importante, mis hermanos. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿cuál? ¿Qué significa Jesús para nuestra vida? De hecho, mis hermanos, aquí comienza tu formación cristiana. Nuestra formación cristiana comienza, mis hermanos, no cuando solo tomamos una Biblia, no solo cuando leemos, sino lo que significa Jesús para nuestra vida, porque podemos leer la Biblia. Puedes leer, puedes orar. La pregunta es: ¿y cómo se manifiesta eso en tu andar, en tu pensar, dentro de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo? Ahora es importante que nuestra mente y nuestro pensamiento, hermano, tenga en claro quién es Jesús. ¿Para qué? Pues para cortar y evitar estos errores en nuestras vidas. Por eso, después de haber preguntado en el verso 13, ¿qué dice la gente de mí? Ahora en el verso 14, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora fíjate, los discípulos tendrán que contestar a Jesús. ¿Te acuerdas que, creo que es Marcos 8, si no mal recuerdo, Jesús está hablando que entre ellos iba a haber alguien que lo iba a traicionar, ¿recuerdas? Y dice que Pedro se le acercó a Juan y le dijo: pregúntale a Jesús, ¿quién es? ¿Seré yo, maestro? Entonces, aquí, hermanos, como discípulos tendremos que contestar a Jesús. ¿Por qué? Porque somos los más cercanos a Cristo. Hermanos, si los que estamos aquí decimos que somos cercanos a Cristo, entonces debemos hacernos preguntas como las que vienen. Mira, Jesús dice: bueno, ya me dijeron qué dice la gente que piensa de mí, pero ahora ustedes, contéstenme, ¿quién soy yo para ustedes? Eso es lo que le interesa a Jesús de quienes están junto con Él, hermano. Qué importante es saber la identidad de esos cristianos que decimos que caminamos con Jesús, que estamos en Cristo.
Qué importante es ayudar a nuestras generaciones para que nuestros hijos también tengan pensamientos claros, un entendimiento de quién es Jesús. ¿Para qué? Para que vivan como Jesús caminó. Hoy encontramos, hermano, como nosotros, Jesús estuvo sujeto ¿a qué? A las astucias, de Satanás a lo largo de toda su vida. El diablo, hermano, nunca flojea en su enemistad hacia Jesús o a su pueblo. De manera, hermano, que nosotros no podemos quitar nuestra mente y nuestro pensamiento de quién es Jesús, porque es de importancia que nuestro andar en Jesús sea bien entendido. Ahora, Jesús tenía tiempo ya con sus discípulos y no les había hecho esta pregunta, pero sabe, hermano, que su partida estaba pronta, que ya no estaría más con sus discípulos hasta su segunda venida. Así que era oportuno saber el pensamiento de sus discípulos que tenían acerca de Jesús. ¿Esto qué nos enseña? Qué importante es que diariamente le preguntemos a nuestros hijos: ¿qué piensas acerca de Jesús, hijo? Ay, es mi amigo. Muchos pueden decir: es mi amigo, es mi cuate. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque tienes que evaluar lo que él piensa de Jesús con sus hechos y con sus acciones. Por eso Jesús les dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿A quiénes les preguntó? A sus discípulos. Lo que quiere decir, hermano, que la vida cristiana práctica comienza cuando entendemos quién es Jesús en nuestra vida. Es decir, tú y yo aplicamos el cristianismo cuando entendemos quién es Jesús en nuestra vida. De lo contrario, solamente has escuchado de Jesús. Los discípulos, mis hermanos, no llegarían al Pentecostés si no entendían bien quién era Jesús. Ahora veamos la respuesta rápidamente de Simón Pedro en Mateo 16:16, y dice lo que contesta Pedro, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, alguien que te ha preguntado quién es Jesús para ti, ¿acaso tú has dicho: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O qué contestas? Pregúntate. Marcos 8:29, él tiene esta perspectiva y solo dice: tú eres el Cristo. En Lucas 9:20, la perspectiva de Lucas es que él dice: el Cristo de Dios. Lo que enfatizan estas palabras, hermano, podemos resumirlo en la siguiente frase, que equivale a decir: tú y no otro. Eres el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, el Dios viviente. Entonces Pedro, mi hermano, está reconociendo a Jesús como, hermano. ¿Cómo reconoces a Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? A estas alturas de un conocimiento que tú tienes, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Alguien puede decírmelo? Sí, la gente te va a decir también: Jesús es todo. ¿Por qué crees en Jesús? Le ha preguntado a la gente y la gente te va a responder: porque ha hecho milagros conmigo. ¿Por qué más? ¿Por qué crees en Jesús? Porque es... ¿Qué más te ha contestado a ti? Es el enviado de Dios, dicen otros. ¿Qué más, mis hermanos? Bueno, para Pedro algo está reconociendo, y es algo que tú y yo no debemos de perder en vista, que lo que Jesús es para nosotros. Pedro dijo: Jesús es el Mesías prometido y esperado. Él es el Redentor de mi vida. Eso es lo que Pedro está diciendo. Amado, ¿sabes qué implica entonces? Que día con día nosotros tengamos en nuestra mente que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Redentor. Jesús, mis hermanos, es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo Pedro. Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Dice Pedro:
Es el Salvador que vino a liberarnos del pecado y de la muerte. ¿Estás escuchando lo que debe de significar Jesús para ti y para mí? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el único camino al Padre. Enviarnos para salvar. Es la revelación de Dios entre nosotros. Jesús es el Señor resucitado. Jesús es el que venció a la muerte y resucitó al tercer día. Es el que nos da la esperanza de la vida eterna. Jesús es el modelo a seguir. Jesús es el ejemplo del amor, la humildad y la obediencia. No nuestros padres. No son tus padres. No son nuestras generaciones, hermano, el ejemplo a seguir. Nos sentimos halagados cuando nuestros hijos, cuando cumplimos años, nos escriben palabras como: papá, gracias porque eres mi ejemplo. Pero el ejemplo principal de la vida de nuestros hijos, ¿quién crees que es? Jesús de Nazaret. Es el que nos llama a seguirlo y a vivir como Él vivió, hermano. Jesús, dice Pedro, es el que nos da vida eterna. Jesús es el que nos da la vida eterna a través de la fe en Él. Es el que nos une con Dios y nos hace hijos de Dios. Ahora, la referencia de Pedro, hermano, es que hace un reconocimiento a Jesús como su Mesías, repito, y como su Redentor de su vida. Lo reconoce incluso como Dios mismo. Cuando leemos en las Escrituras, Jesucristo, el Hijo de Dios, esto significa o es lo mismo a decir, Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es de gran importancia, hermano, que entendemos que uno de los propósitos como cristianos es, número uno, conocer a Dios y conocer a Cristo. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que hace un momento dije? El cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús. ¿Algún varón puede salir, por favor, a atender? Gracias. El cristianismo no consiste en saber que uno de los propósitos, mis hermanos, fíjate, no es saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús como hermano, como Mesías y como Redentor. Vaya conmigo a Juan 17:3. Aquí lo dice. Mira lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, estas son palabras que muchas veces pueden chocar con un cristiano. Solamente saber que Jesús es la verdad, es el camino, que conozca a Jesús. Hermano, ¿qué hay cuando nuestros propios hijos o nosotros mismos nos aburrimos de temas como estos? Ay, es que siempre repiten lo mismo, que hay que obedecer, que hay que ser disciplinados, que no hay que decir malas palabras, que no debemos tomar, que no debemos de andar en fiestas con los amigos. Hermanos, ¿recuerdas lo que dije, lo que piensa el mundo acerca de que Jesús es un obstáculo para su vida? Lo más grave es que hayan cristianos que digan, no, Jesús nos dio libertad, llevando su libertad a un libertinaje. Entonces escucha, amado, la vida eterna se caracteriza por tener tener en claro el conocimiento de quién es nuestro único Dios verdadero y quién es Jesucristo, a quien Dios envió, que es el Mesías y el Redentor de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? De manera que aquí empieza un punto, hermano, aunque es básico, pero es importante del cristianismo para la iglesia, que Jesús es la máxima autoridad del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si Jesús es nuestra máxima autoridad, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos decimos, Jesús es mi Salvador? ¿Cuántos podemos decir como Pedro, Jesús es el Mesías, es mi Mesías? ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir, Jesús es mi Redentor? Pero ahora, ¿cuántos pueden decir, Jesús es el Kyrios de mi vida? Mira, la palabra Señor en los tiempos de Jesús perdió sentido, y no se diga en nuestros días. ¿Por qué, mis hermanos?
Mira, en el Nuevo Testamento, cuando se escribió en griego la palabra Señor, que es Kyrios, significa el que gobierna, el que manda, el soberano sobre todos. La palabra Kyrios, hermano, solo se usaba para nombrar a Dios o al César que se decía ser Dios. De manera que cuando un cristiano, hermano, dice que Dios, que Jesús es su Kyrios y camina como Él quiere, hermano, entonces parece un César. ¿Por qué? Porque el César se decía ser Dios en su manera de obrar, de caminar y de ejecutar su libertad. La palabra Kyrios, mis hermanos, la encontramos en Apocalipsis 17:14. Así como Pedro entendió quién era Jesús, ahora Juan, hermano, dice y tiene un pensamiento claro de que Jesús no es rey, de que Jesús no es Señor. ¿Sí lo sabías? En Apocalipsis 17:14, Juan dice, Jesús no solo es rey de reyes, no solo es Señor de señores. Lo que implica, hermano, que como cristianos solamente decimos, Jesús es mi rey. No, es tu rey de reyes, es tu Señor de señores. ¿Qué implica? Que está sujeto a su autoridad divina, que está sujeto como reconociéndolo como el Señor de tu vida. ¿Qué implica eso? Ya no te mandas tú. Ahora, ¿quién te manda? ¿Quién te manda? No sé si todavía sigues cansado desde el otro jueves o cómo. No es cierto. Mi pregunta es, ahora, ¿quién te manda? No, a mí nadie me manda, pastor. Yo decido por mí mismo. Por eso Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Así es que el que diga que Jesucristo es su Señor, hermano, debe de vivir como en obediencia a su Señor. Diga conmigo, en todo. ¿Y qué es todo, hermano? Todo. ¿Recuerdas cuando Jesús confronta a los fariseos? Él está hablando del pan de vida y les da toda una enseñanza que Pedro le dice, maestro, creo que se ofendieron. ¿Y qué Jesús le contestó a Pedro? Porque no solamente confesó que Jesús es el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Cuando Jesús voltea y le dice a Pedro, mira Pedro, muchos cuando hablo la verdad se ofenden y se retiran, se van. No quieren escuchar. Pero si ustedes se quieren ir con ellos, adelante. Recuerden que así le dijo Jesús. Pero si se quieren ir, si les ofende también a ustedes lo que yo les estoy declarando, ustedes se pueden ir. ¿Y qué declaró Pedro nuevamente? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, muchas veces nos incomoda hablar del pecado, pero no nos incomoda pecar. Lo que debe de incomodarnos, hermanos, es que si decimos que tenemos una vida bajo la autoridad de Dios, entonces debemos obedecer al Señor. Diga conmigo, en todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a su Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora, hermanos, no confundamos que sujetarnos al señorío de Cristo perdemos nuestra libertad. Mis hermanos, ¿cuántos saben que un esclavo que cumplía sus 7 años de esclavitud, él quedaba libre? Y él le decía, ahora puedes tomar a tu familia, puedes retirarte, haz lo que tú quieras. ¿Y sabe qué hacía ese esclavo? Se quedaba. Pero ¿sabes por qué se quedaba? Porque había recibido amor, cuidado, atención. Entonces ahora, mis hermanos, somos esclavos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero somos esclavos de Cristo por obligación o por convicción. ¿Cuántos son esclavos de Cristo por convicción? Esto te obliga
¿A qué vas a vivir contra tu voluntad? Ah, Señor, es que me cuesta mucho trabajo vivir contra mi voluntad. ¿Te cuesta trabajo? Sí. Hay algo que falta entonces y ahorita lo veremos. Pedro entonces, mis hermanos, reconoció que Jesús, ¿qué? Es la autoridad máxima ¿de quién? De su pueblo. Ahora, ¿quién es la autoridad máxima de la iglesia, mis hermanos? No les escucho. Ánimo, ánimo. Yo sé que estás cansado, pero mira, ahorita que llegues a la casa, aviéntate de la cama así, y descansa lo que quieras. Así le hice ahora que andábamos por allá y caí en el pie, en la piedra, hermano. Luego les digo eso. Ahora, hermano, ¿qué implica que Jesús sea tu máxima autoridad? Bueno, en primer lugar, hermano, no tiene que ver solo con un conocimiento teórico, nada más. Es verdad que debemos tener un conocimiento claro de quién es Jesús por medio de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Porque desconocemos acerca de Dios y de Cristo. Amado, nosotros no conocemos solamente a Dios porque digamos qué hermoso cielo. Es un hermoso cielo, ¿sí o no? Nosotros no conocemos a Dios solo porque declaremos o cantemos por las mañanas, las aves cantan, las alas. Uy, qué cantos aquellos. Hermanos, no, conocer a Dios no solamente es declarar qué grande es el infinito, las galaxias, los planetas, la ciencia cómo avanza, hermano. Mira, hermano, por todo eso que conocemos, por un lado tenemos un conocimiento de Dios, pero ¿qué crees? Ahí no conocemos acerca de su amor, acerca de su misericordia, acerca de su justicia, acerca de su santidad, acerca de avivar el fuego. ¿Sabes dónde lo conocemos? A través de las Escrituras. Así es que, mis hermanos, repito, es verdad que debemos tener un conocimiento claro de quién es Cristo, porque desconocemos acerca de Dios y de Cristo. Pero conocer de Dios, hermano, lleva implícito ¿qué? Una relación íntima y profunda con Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de aquí tienen piensa bien, aguas con esto que voy a decir, una relación íntima y profunda con Dios? Mira, compartía ayer en la Esmeralda que alguien se acercó en su momento y me dijo, pastor, pues yo necesito algo más profundo para tener una intimidad profunda. Y yo le decía, ay, ¿a qué te refieres? ¿Quieres que te entierre o cómo? No, no es cierto. No, es que esto que usted dice es básico. Yo ya, es que necesito algo más. Recomiéndeme otra iglesia donde crezca más. Y le dije, bueno, no te puedo recomendar iglesia, pero cirujanos que te ayuden a crecer más. Tal vez. Mira, para muchos entienden que profundidad es mucha revelación de las Escrituras. Y déjame decirte, hermano, que según las Escrituras, la íntima y profunda comunión con Dios es que tú tengas encuentros personales con Él. Aunque se escuchen pocos amén. Fíjate, hermano, cuando los discípulos llegaron al Pentecostés, ¿sabe por qué llegaron entonces ya al Pentecostés? Porque ya tenían un conocimiento claro de quién era Jesús para sus vidas. ¿Cuántos recuerdan que Pedro había negado a Jesús? Pero lo abandonó. Lo abandonó por un momento, lo negó, pero él se reconcilió con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando alguien aprende, hermano, a tener una relación con Dios y a tener una íntima relación con Jesucristo, porque lo está conociendo, esto lo lleva a vivir sometido y humillado al gobierno de Cristo. Mira lo que dice 1 Juan 5:5. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, lo estoy leyendo en palabra de Dios para todos. Si me ayudas, hijo, por favor. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama al Hijo de ese Padre. Si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos, ¿qué dice, hermano?
sabemos que amamos a los hijos de Dios, pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice, hermano? No son difíciles de ponerlo en práctica. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué aprendemos aquí? Que cuando nosotros decimos, si decimos, hermano, que estamos teniendo una vida íntima y más profunda con Dios, entonces no te cuesta trabajo someterte al gobierno de Cristo. No te cuesta trabajo obedecer. Pero si a alguien, hermano, le cuesta trabajo obedecer, le cuesta trabajo sujetarse a la ordenanza de Dios, ¿sabes por qué es? Tendrás el conocimiento, pero no tienes una profunda e íntima relación con Dios. Ahora bien, tener una relación íntima y profunda con Dios y con Jesucristo, ¿sabe qué significa? Número uno, déjame decirte, conocerlo personalmente. Pedro y sus discípulos, ¿qué crees? Conocían personalmente a Jesús. ¿Qué implica esto, hermano? Bueno, que entiendas su naturaleza, su carácter y su amor. Ahora pregunto, ¿ya entendiste la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo, su carácter y su amor? Si no, entonces sigue en una íntima y profunda comunión con Él. ¿Qué más, hermano? Comunícate con Él. ¿Cómo? Ora, habla y escucha la voz de tu Padre que está en lo secreto. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos hablan? ¿Y cuántos escuchan la voz de Dios? Sabe, diría el pastor Carlos. Ahora tú y Jesús, porque Él es el que te conoce. Él sabe si Jesús, si dice sí, y Él dice, bueno, sigámosle, hermano. Porque... No, pero imagínate que el Señor te diga, bueno, sí, apenas si me hablas y además estás enojado conmigo porque no te he dado esto. Ahora que ya que te lo di, te enojaste. ¿Por qué? Porque no era lo que querías. ¿Qué más, hermano? ¿Qué es tener una íntima comunión con Dios? Amarlo con todo el corazón. Hermano, ¿amas a Dios con todo el corazón? Piensa bien antes de contestar. Si amas a Dios, entonces surge algo, hermano. ¿Qué implica amar a Dios con todo el corazón? ¿Ya le entregaste toda tu vida, toda tu voluntad y todas tus emociones? ¿O te siguen controlando tus emociones? Siguiente, que es vivir en íntima comunión y profunda comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, experimentar su presencia. Es decir, eres un cristiano, hermano, que siente su cercanía, su paz y su guía. ¿Tienes paz, hermano? ¿Cómo vienes en estos momentos? Y la pregunta es, ¿por qué tienes paz? ¿Porque conoces a Jesús o porque te va bien? Digo, porque el que no le va bien entonces no tiene paz. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en depresión? ¿Cómo te caracterizas? ¿Cuál es tu identidad? Hablo tanto de adultos como de nuestros jóvenes. ¿Sabes que a veces podemos tener problemas y complejos con nuestra persona? Es que no soy alto, es que soy muy alto, es que soy gordito, es que soy flaco, es que esto, es que aquello, es que me sale esto en mi cara, es que tengo esto en mi cuerpo. ¿Estás insatisfecho de quién eres hoy? ¿Qué necesitamos? Experimentar el amor y gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más es tener intimidad profunda con nuestro Dios? Crecer en esa intimidad. ¿Qué quiero decir? Que profundices en tu relación a través de la oración, de la lectura bíblica y obediencia. Si antes leías un capítulo, ahora te avientas 5. Si antes orabas 5 minutos, ahora oras media hora. Claro, con sentido común. Ocupas tu tiempo. Dios te da la sabiduría para ordenar tu tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más implica vivir en profundidad y comunión con Dios? Vives para Él, hermano. ¿Cómo, pastor? Dedicas tu vida para su gloria, propósito y misión. Escucha, dedicas tu vida a su gloria, propósito y misión.
¿Cuántos padres de aquí saben que viven para su gloria? ¿Cuántos de aquí tienen propósito en Dios? ¿Cuántos tienen una misión? Ahora, ¿lo sabes de tus hijos? La pregunta es, ¿los estás ayudando a vivir para la gloria de Dios, para el propósito de Dios y para la misión de Dios? ¿O para tu gloria, tu propósito y tu misión en esta tierra? Hijo, chale ganas, yo quiero que seas profesional para que me compres mi camioneta. O le digas como un ex cantante que dice que me compre mi avión. Es exagerado, ¿eh? Eso es íntima comunión con Dios. Primero los padres, después nuestros hijos. Entonces, hermano, otra manera es experimentar su amor y su gracia. ¿Cómo? Abraza su perdón, abraza su misericordia y abraza sus bendiciones. Pregunto, ¿estás abrazando su perdón? Si no lo abrazas es porque no los confiesas. ¿Qué? Tus pecados. Cuando eres orgulloso, cuando somos vanidosos, cuando somos independientes. Pero alguien que confiesa siempre su pecado, recibe su perdón, recibe misericordia y alcanza bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tener comunión con Dios, hermano, y con Jesucristo es practicar en la vida diaria. ¿Cómo? Compartiendo su gozo, pero también compartes sus sufrimientos. No hay amén, ¿verdad? No sé si la enseñanza, no sé, o nos está motivando. Porque el propósito, hermano, es glorificar al Señor, cumplir su propósito y seguir en su misión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, permitir que su presencia y su amor transforme tu vida, eso es amor profundo. Primera Timoteo 3:15 nos dice por qué es importante conocer su amor profundo. Y dice Timoteo, para que sepamos cómo conducirnos en la casa, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí dice así o no? Ahora déjame decirte un poco, para hombres de carne y hueso como tú y yo, ¿qué complicó, o mejor dicho, qué implicó lo que Jesús fue para ellos? Por ejemplo, para Pablo Jesús, ¿sabe qué fue? El Cristo resucitado. Pablo enfatizó la resurrección de Jesús como prueba de su divinidad y poder. Esto lo encuentras en primera a los Corintios 15, 3 al 8. Para Pablo, hermano, Jesús fue el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Pablo se refirió a Jesús como Señor, Kyrios, que es la palabra que usamos hace un momento, indicando que Él es su soberano y es su autoridad suprema. Tu autoridad suprema no son los predicadores de las redes sociales, hermanos. Nuestra autoridad suprema, ¿sabe quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Porque para Pablo fue el Hijo de Dios. Para Pablo, hermano, fue su Salvador. Pablo vio a Jesús como el Salvador que murió por los pecados de la humanidad y ofrece salvación a través de la fe. Eso lo encontramos en Romanos 5:8. Para Pablo Jesús fue el modelo de la obediencia. Así lo presentó Pablo como un ejemplo de obediencia y humildad en Filipenses 2:5 al 8. Para Pablo, Jesús fue el medio de la justificación. Pablo enseñó que la justificación viene a través de la fe en Jesús. Romanos capítulo 5. Para Pablo, Jesús fue el autor de la fe. Esto quiere decir que Pablo enfatizó la importancia de creer en Jesús y confiar en Él para salvación y vida eterna. Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Ahora, mi hermano, con esto en mente, debe de llevarnos y motivarnos a nosotros que la iglesia, es decir, tú, es del Dios viviente. Tú le perteneces al Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es la iglesia, hermano? Este grupo de personas que le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que le hemos dado nuestra vida por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es por ello la importancia, hermano, de conducirnos correctamente en todo lo que hacemos. Si el Señor ya te llamó a la soltería, ya eres tal vez viudo, soltero, ¿qué debes de hacer?
Pablo les dice, yo les recomiendo que así se queden. ¿Para qué quieres? Apenas se pudo con la primera, dice, ¿no has aprendido ahí? Entonces, debemos ser cuidadosos con eso. Los varones tenemos que honrar nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra mente, es decir, con pensamientos y con sentimientos, cuidándonos de mujeres extrañas. Las mujeres igual, mujeres jóvenes solas, tienen que tener una vida centrada en el Señor para que sepan cómo conducirse en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios pedirá cuentas a cada uno de nosotros, sus servidores. ¿Sí lo sabías? Y hablo que cada uno de los que estamos aquí somos servidores de Jesús, ¿sí o no? Hermano, la iglesia es un producto ¿de quién? De Jesucristo. Él la fundó. ¿Cuántos dicen amén? Él la fundamentó. Por eso a Pedro le dijo, vaya a Mateo, donde nos quedamos. Mateo, ¿qué estamos viendo? 16. ¿Qué dice a partir del verso 16? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Es decir, lo está bendiciendo. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro, hermano, venía aprendiendo, ya tenía un conocimiento claro de quién era Jesús. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Recuerdan qué significaba? Roca. Simón, ¿qué significaba antes? Piedrita. Pedro era una piedrita en el zapato de varios discípulos. ¿Cuántos de aquí son piedritas o son rocas? Diga conmigo, no, yo no soy la roca. La roca es Jesucristo. Y le dijo Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Y a ti te daré las llaves del reino, es decir, el evangelio. Y ustedes me serán testigos. Hechos 1:8, cuando haya venido el Espíritu Santo, el poder, el dunamis para su vida, me serán testigos. ¿En dónde? En toda Judea. Es decir, con los judíos. ¿Dónde más? En Samaria. Es decir, no 100% judíos, eran judíos mezclados con otras culturas. Y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes son? Los gentiles, nosotros. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos el privilegio ahora de ser y formar parte de esta iglesia universal, pero la iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? Así es que como iglesia, mis hermanos, como columna y baluarte de la verdad, nosotros debemos ser un soporte importante para esta iglesia, Casa de Oración Tecámac. Este es el mensaje y el sermón que Dios me dio para esta iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, hay un ejemplo claro y con esto quiero terminar. De un personaje que tuvo una relación íntima y profunda con Dios. Claro, independientemente de todos los que encontramos en la Biblia, pero hubo uno. Vaya a Juan 13:23 rápidamente. Juan 13:23. Y dice, y uno de sus discípulos, ¿qué hermano? El cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era, hermano? Juan. Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, hermano. Y es considerado uno de los discípulos más cercanos a lo largo de la Biblia. ¿Y sabe qué aprendemos aquí? Que Dios no tiene diferencias, ¿o sí? ¿O preferencia? ¿Cuántos aquí son los, cómo le llaman? Los consent de Dios, los consentidos. Dice mi hermano, levanta su mano, ¿hay algún consent? Dios no tiene consentidos. Pero si hay un principio aquí, ¿cuál? Que los que le buscan lo van a encontrar.
Jesús fue uno de esos discípulos que a lo largo de la Biblia se destaca. ¿Por qué? Por su relación íntima con Jesús, hermano. De manera que nuestro cristianismo no se destaca por el conocimiento adquirido, sino por tu cercanía, por tu relación íntima con Jesús, hermano. Y Juan lo demostraba. ¿Cómo? Su cercanía con Jesús. Porque Juan, hermano, era parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y con Jacob. Juan, hermano, tuvo un amor por Jesús. Es decir, que se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Eso lo encuentras también en Juan 19:26. ¿Por qué Jesús se dice que era un hombre con una intimidad hermosa con el Señor? Porque él tenía una clara comprensión de quién era Jesús. ¿Recuerdas que en la cruz del Calvario, cuántos discípulos abandonaron a Jesús? ¿Cuántos? Cuando van y los van a apresar a Jesús. ¿Qué pasó, hermano? Todos corrieron y se fueron. ¿Quién fue el único que se quedó ahí? Juan. Y recuerdas la bendición que le dijo a pie de cruz: Juan, he aquí a tu madre. María, he aquí a tu hijo. Pedro, mis hermanos, en esos momentos todavía no tenía clara una comprensión de quién era Jesús. Él fue ministrado, fue perdonado, él se arrepintió. Pero Pedro, hermano, pero Juan aprendió a tener una comprensión específica de Jesús. ¿Cómo? Con sumisión. Fue un hombre sumiso, hermano. Fue un hombre obediente, fue un hombre sujeto a Jesús. De manera que tú y yo, si decimos que somos hombres y mujeres de íntima comunión con Dios, entonces pregúntate, ¿eres sumiso? ¿Eres obediente? ¿Eres humilde? Si es así, hermano, entonces estás imitando a Jesús. Juan siguió el ejemplo de Jesús en su vida y enseñanza. Ahora, mis hermanos, según las escrituras bíblicas, Jesús debe de ser para ti, número uno, hermano, el Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuántos de aquí ya confesaron con su boca que Jesús es tu Señor? ¿Cuántos creen en su corazón que Dios le resucitó de los muertos? Entonces eres salvo. ¿Pero eso es todo? No, hermano. Número dos, Él es tu modelo a seguir. ¿Qué implica eso? Que necesitas ser imitador de Dios como hijo amado. Efesios 5:1. Tu vida debe de ser un ejemplo. ¿Para quién? Para los que no lo conocen. Incluso para tu familia, los no cristianos. Los que tienen a Jesús en su mente de una manera diferente. Tú debes demostrarle quién es Jesús y es el modelo a seguir. Número 3, el fundamento de tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo preguntaba, ¿por qué tú crees en Jesús? Y alguien me decía, porque ha hecho milagros. No, porque me ha bendecido. No, porque está conmigo. Nunca me deja. Bueno, sí, pero ese es tu fundamento. Dijo, sí. ¿Y cuando ya no haya milagros? ¿Y cuando ya no esté contigo? ¿Cuántos saben que a veces Dios nos deja un momento solos? Por un momento te abandoné. Cuando hay esos momentos, todo el mundo quiere aventar y tirar la playa, tirar su toalla en la playa. Ya no quiero nada con Dios, ya me ha dejado solo, me envió al desierto. Hermano, por eso tu fundamento es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos saben que nuestro fundamento para nuestra fe es la palabra de Dios? Así es que tu fundamento para creer en Jesús es la palabra de Dios. Por eso en Mateo capítulo 7:24 dice que todos aquellos que creen, que leen y lo hacen, entonces le considerará ¿qué? Un hombre prudente, porque puso su familia sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Póngase de pie, hermano. ¿Qué más según la Biblia dice que debe de ser Jesús para ti? El objeto de tu amor. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
¿Qué más, hermano? El que te da la vida. Juan 3:16. El que te guía y te enseña. Juan 16:13. El que te da la gracia y paz. Juan 14:27. El que te llama a seguirlo. Mateo 4:19. El que te da el poder para vivir una vida piadosa. 1 Corintios 3:10. Y el que te da la esperanza de la resurrección. 1 Corintios 15:20. En resumen, mis hermanos, o síntesis, Jesús debe de ser tu Señor, tu Salvador, tu modelo, tu fundamento, objeto de tu amor, fuente de vida eterna, el que te guía, el dador de gracia y paz, el que te llama a seguirlo, el que te da el poder para vivir una vida piadosa hasta el día de su venida. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y en esta noche nos haces pensar, ¿quién soy para ti? ¿Me sigues porque te sostengo? ¿Me sigues porque bendigo tu vida? ¿O me sigues porque realmente me conoces? Señor, yo quiero seguirte porque realmente te conozco, aunque sé que me falta mucho, Señor. En esta noche te damos gracias porque tú eres nuestro Mesías, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador. Eso implica, Señor, una vida de obediencia, una vida de sujeción, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de paz. Una vida, Señor, que me hace entender que yo no soy feliz porque tenga todo en la vida, porque esté sano. El gozo de mi vida consiste en vivir para tu gloria, en conocerte, Señor, para adorarte y ser testimonio a los que no te conocen. Gracias, Señor, porque en esta noche nos hiciste una importante pregunta.